Hola a todos. Hoy es martes, 21 de julio de 2026, y está aquí con nosotros nuestro querido amigo Larry Johnson. Bienvenido de nuevo, Larry. Ayudas, rescátame. Me tienen encadenada en el sótano, vale. Larry, déjame empezar por las últimas noticias sobre los bombarderos B-1 que están enviando desde el Reino Unido a Asia Occidental. Parece que Estados Unidos se está preparando para una nueva escalada bélica. Hoy, Donald Trump ha dicho que va a bombardear Irán. Ya lo intentaron antes. Fueron a la parte sur de Isfahán. Llevaron a cabo algún tipo de operación allí. ¿Cuál es tu valoración? ¿Cómo entiendes esta nueva escalada bélica mientras las dos partes se preparan? Parece que Estados Unidos va a atacar Irán. Bueno, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en el canal de X de US Air Force, con _X. No sé si es la cuenta oficial de la Fuerza Aérea estadounidense o qué, pero acaban de publicar a las 12:27 de la tarde, hace ya más de 2 horas, lo siguiente. A Irán se le acaban de dar 2 horas. Después de eso, el mundo podría presenciar uno de los ataques aéreos más devastadores de la historia. No habrá más advertencias. La cuenta atrás ha comenzado. Así que la cuenta atrás ha comenzado. Eso podría significar que cuando despegaron esos bombarderos B-1 podrían estar de camino para bombardear Irán. Y si bombardean Irán, bueno, y en particular una instalación nuclear, creo que Irán va a responder de la misma manera y a bombardear. Así que su única opción sería bombardear la central nuclear de los Emiratos Árabes Unidos o bombardear Dimona en Israel, porque ninguno de los otros países del Golfo tiene una instalación nuclear. Sí, este es el tono, este es el ambiente. Pero por otro lado, hoy Donald Trump, en su reunión con el presidente libanés, dijo, esto es lo que dijo sobre Irán y las negociaciones. Presidente, no hay indicios de explosiones que Irán esté luchar. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cómo lo sabrías si no hay indicios? ¿Por qué sabes tú algo que yo no sé? Bueno, siguen atacando a nuestros aliados. No sabes cuál es el diálogo que hay entre bastidores. Están desesperados por reunirse para intentar ponerle fin, porque los están diezmando. Eso no lo oyes cuando escuchas tu cadena falsa, pero... Mira, te digo lo que creo que está pasando. Puede que Estados Unidos anuncie lo que llamarán un ataque devastador, otro de esos ataques de aniquilación en los que aniquilaron Irán, y esa será su excusa. Entonces Trump declarará que la paz está al alcance. Ya sabes, habrá negociaciones de todo tipo. Los iraníes se dieron cuenta de que estaban en inferioridad numérica, peor armados, lo que sea, que no podían resistir esto. Así que se rindieron, algo así. Cuando la realidad es que él es quien busca una salida. Él es quien dice, tenemos que largarnos de aquí de una vez. No podemos seguir haciendo esto. ¿Cree que la nueva oleada de ataques se centraría, de algún modo, en las centrales nucleares de Irán? Sí. Bueno, sí, claro que lo creo, y ahí va a estar el problema, porque no creo que Irán esté dispuesto a quedarse sentado, recibiendo ataques así sin hacer nada. De hecho, lo que escribí anoche sobre el agotamiento del armamento estadounidense procede de fuentes abiertas, y creo que esas fuentes están exagerando muchísimo. Creo que la situación es mucho, mucho peor de lo que se está mostrando. Así que Irán realmente está en condiciones de, si puede obligar a Estados Unidos a seguir intentando atacarlo y a agotar su armamento, hacer que dentro de 2 o 3 semanas esto llegue a un punto realmente crítico, en el que Estados Unidos no podría sostener las operaciones de combate. Para ese caso, necesitarán bartelanas B-2 o Sumdi, no bombarderos B-1. ¿Por qué dice B-52? Porque
estos dos son antibúnkeres, si no me equivoco. Bueno, no. Quiero decir, los B-52 son bombarderos. Creo que tanto el B-1 como el B-2 pueden llevar una carga más pesada. Podría estar equivocado en eso. Los B-52 suelen llevar un montón de misiles Tomahawk. Pero ya sabes, creo que pueden. Pero las bombas antibúnker no sirven de nada en la montaña de Parchin. Está demasiado bajo tierra. Y el refuerzo que han hecho es, digamos, resistente a armas nucleares. I think B1 is not capable, Larry, to. Creo que el B-1 no tiene capacidad, Larry, para usarse como rompebúnkeres. Tendrían que usar el B-2. Y míralo aquí. El B-2 puede transportar 30 toneladas de, ya sabes, unas 30 toneladas de bombas o misiles. El B-2 puede llevarlos. Sí. Eso sí es que van a usarlo. Van a usar el B-2 para la montaña de Parchin. ¿Qué es? Adelante. Which is. Go ahead. No. Solo digo que, de nuevo, si van a intentar lanzar algo sobre el monte Parchin, declarar la victoria e irse como hicieron el pasado junio, ya sabe, el 24 o 25 de junio, y después dejar que Irán lance otro ataque. Pero no creo que Irán vaya a seguirles el juego esta vez. Ya lo hicieron una vez y se dieron cuenta de que era una mentira. Creo que Estados Unidos ya les ha engañado bastante como para que no sigan con esto. Esta montaña es el mismo lugar, Larry, en Natanz, en Isfahan. ¿Recuerdas aquella operación? Una operación terrestre, la incursión, intentaron hacerse con el uranio enriquecido iraní, en Irán, en la parte sur de Teherán. Sí, no estoy seguro. Sé que mucha gente lo sugirió. No vimos ninguna prueba de eso. Estuve en contacto con alguien que participó en la misión de rescate. Puede que hubiera una fuerza de operaciones especiales prevista para llevar a cabo una incursión así. Pero el derribo de aquel oficial de armas especiales, porque era coronel, un coronel de pleno rango, realmente lo trastocó todo. Y ya tenían algunos recursos preposicionados, que luego desviaron y utilizaron en esa recuperación. Porque ya sabes, si de verdad estaban planeando algo, esa base en la que aterrizaron era la base de despliegue para ese tipo de operación. Debería haber habido otros vehículos terrestres allí. No lo sabía. Lo único que tenían eran los 4 Little Bird. Y de nuevo, claro, es extraño, muy extraño. Pero Estados Unidos nunca llegó al punto de poder lanzar esa misión, porque incluso desde donde estaban, Somilthan Choris Foran o Natanz, creo que era como mínimo un accord. Pero al ver los Black Hawks, los Little Birds y los C-130, aquello era enorme. It was huge. Bueno, no había Black Hawks en tierra. Había 4 Little Birds y 2 C-130. Y, de nuevo, si hubiera sido una operación planificada en ese lugar, esos C-130 no deberían haberse quedado atascados, porque envían a lo que llaman CCT, controladores de combate. Entran con antelación, reconocen el terreno, prueban el suelo. Así que el hecho de que esos dos aparatos se quedaran atascados como se quedaron, me dice que fue una operación improvisada de última hora, hecha sobre la marcha. De nuevo, esta es mi opinión. Estaré encantado de que se demuestre que me equivoco. Entonces, significa que si deciden hacer algo, va a ser solo bombardear, que no van a desplegar sobre el terreno. Puede que sí, pero son lo bastante estúpidos como para desplegar tropas. Por favor, no me pidas que intente defender que la administración Trump nunca sería tan estúpida. Sí, vale. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Especular sobre lo que haría Trump. Quiero decir, puedo decirte que, desde un punto de vista lógico y de las operaciones militares básicas, lanzar cualquier tipo de guerra terrestre sería una locura. Para cualquier tipo de operación, bueno, hay que saberlo, ¿de acuerdo? ¿Qué objetivo vas a atacar?
cuál es el tamaño de la fuerza opositora. Y una vez que sabes cuál es el tamaño de esa fuerza, puedes calcular cuántos soldados o marines necesitas. Así que si se trata de una operación especial, serán soldados del ESEAT o SEAL, ya sabes, estaría la Fuerza Delta o el equipo SEAL 6. Pero eso no es un contingente grande. Ya sabes, Delta Force opera en lo que llaman escuadrones. Y tienen, no sé, creo que cada escuadrón puede tener 150 hombres o 120. Así que la fuerza total de Delta Force, con todos sus operadores y todas las unidades distintas porque tienen A, B, C y D, tienen otras unidades con letras diferentes. Pero ponerlos en un riesgo así, ¿con qué propósito? Para quizá, porque van a salir hacia un objetivo sobre el que realmente no tienen buena inteligencia. Dice él es buena inteligencia en Canmine, through Tiber Disney. There actually is nuclear material there. Here is, Larry, the footage of Aquí tienes, Larry, las imágenes de un ataque contra un hotel en Bahrein. Parece que allí había fuerzas estadounidenses y que fue atacado, no lo sé. Sí, parece que lo atacaron con un dron, como se ve aquí en las imágenes. As you see the footage here. And Asni. yeah, Sí, esta noche. tonight. Noche, ya hace unos momentos. Ah, vale. Parecía que había habido uno de esos al principio de la guerra, así que no sabía si esto era una repetición. This was just moments ago. They hit No, one of these esto ha sido hace solo unos momentos. Han alcanzado uno de estos hoteles. Parece que de algún modo están recopilando información. Hoy, Donald Trump ha dicho que lo hemos sabido por el CGRI. Después, Donald Trump ha dicho hoy que los jordanos están proporcionando información de inteligencia a Irán. Así que ha confirmado, básicamente, lo que nos dijo ayer el CGRI. Los jordanos les están proporcionando información de inteligencia, los objetivos, la ubicación. ¿Eso era un hotel en Omán? Bahrein. Oh, Bahrain, okay. Ah, Bahrein. De acuerdo. Sí. Sinceramente no creía que nos quedaran muchas tropas en Bahrein. Quiero decir, el cuartel general de la Quinta Flota ha quedado prácticamente destruido, así que no estoy seguro de que quede ninguna. Puede que queden unas pocas. Any. Maybe there are a few. Because when this footage came out, they said Porque cuando salieron estas imágenes, dijeron, el Canal 14 israelí dijo que había sido alcanzada la embajada israelí en Bahrein. Luego, más tarde, dijeron, no fue la embajada israelí. Fue cerca de la embajada israelí. Está muy cerca. El lugar está muy cerca de la embajada israelí. Pero después, hemos sabido que Irán entendía que allí había fuerzas estadounidenses. Alcanzaron el objetivo en Bahrein. Pero ahora mismo, parece que Irán, de alguna manera, no sé si está cambiando su postura en la guerra, está atacando a las fuerzas en la región. Sí, hoy, sí. Sí, ¿Significa que quieren que al cambiar usted el tono o el ambiente en Washington, por eso están haciendo esto? ¿O es que...? Bueno, no. Mire, antes no hacían esto. Remember back on April 7th, one of the demands Recordemos que el 7 de abril, una de las exigencias de Irán era que Estados Unidos retirara sus fuerzas de los países del Golfo, ¿verdad? ¿Recuerdan esa exigencia? Bueno, pues eso es lo que está haciendo Irán ahora mismo. No están esperando a que Estados Unidos acepte. Irán simplemente dice, vale, no las vais a retirar. Pues las retiramos nosotros por vosotros. Vamos a bombardear a lo bestia vuestros aeródromos, vuestras bases aéreas, vuestros alojamientos, donde os vais a la cama, donde coméis, donde dormís. Vamos a dejaros sin electricidad. Así que están haciendo que básicamente sea inhabitable para el personal militar estadounidense y que sea más peligroso. De modo que cuando entre en juego el factor de riesgo, los líderes estadounidenses digan, vale, no queremos seguir formando parte de esto, nos vamos. Eso es lo que creo que está haciendo Irán. Están llevando a cabo su plan. Básicamente, os vais a ir o vamos a hacer que os vayáis, de una forma u otra. basically, you're going to leave or we're going to make you leave. It's one way or the other.
At the same time, there's some attacks in Iraq. Al mismo tiempo, hay algunos ataques en el Kurdistán iraquí, And en Sulaymaniyah, Larry. Y aquí están las imágenes. Sí, déjame quitar esto. No, esto no es nuevo. Esto es... Déjame poner aquí las imágenes nuevas. bring the new footage here. Sí, no me hagas perder el tiempo con imágenes antiguas. Yeah, yeah. Sí, es lo mismo. Parece la misma montaña con la que chocaron antes, y ahora están haciendo lo mismo. Ellos entienden que hay muchas fuerzas estadounidenses en Irak. In Iraq. No sé qué es I eso. don't know what is that. Do you Well, have in- any? You mean up in Erbil? ¿Te refieres allí arriba en Erbil? Sí, Erbil, sí, no sé cuántos hay. El tipo de fuerzas que probablemente tendrás allí serán fuerzas especiales, boinas verdes. Quiero decir, eso es lo que hacen. Trabajan con combatientes extranjeros, preparándolos para llevar a cabo actividades insurgentes y de guerrilla, para desarrollar operaciones en un país extranjero. Así que sería natural que estuvieran entrenando a kurdos. No creo que haya más de... Dios, me sorprendería que tuvieran desplegados allí a 800 soldados, pero quizá tengan más. La verdad es que no lo sé. Parece que independientemente de cuántos haya allí, Irán está atacando a esas fuerzas iraquíes que están siendo entrenadas para que estén entrenadas o no. Si están muertas, no importa. So that whether they're trained or not, if they're dead, it doesn't matter. Today there was a meeting. Hoy ha habido una reunión, como he mencionado, entre Estados Unidos y el presidente libanés, Larry. No sé cuál es el principal objetivo de esta reunión. ¿Qué quiere Donald Trump del Líbano? Sabemos que si buscan el mismo tipo de política que aplicaron en Gaza, que era la política israelí, desarmar a Hamás, hasta hoy siguen hablando del desarme de Hamás. Eso no ocurrió, ni siquiera destruyendo toda Gaza. Ya ve, Gaza quedó totalmente destruida. Y en el caso del Líbano, me parece que Donald Trump está siguiendo la misma política que fracasó en Gaza y utiliza el gobierno libanés. And using the government in Lebanon. Yeah, I think that's a fair assessment. Sí, creo que es una valoración justa. So, Así que quizá aún venía, ya sabe, a recibir la última actualización de Estados Unidos sobre lo que Estados Unidos quiere que haga. Y le corresponde a él decir, bueno, esto podemos hacerlo o esto no podemos hacerlo. Ya sabe, vale, quieren que nos deshagamos de Hezbollah, que desarmemos a Hezbollah. Vale, eso no va a pasar. ¿Qué es lo siguiente de su lista? That ain't happening. What's next on your list? Many things are changing. Donald Están Trump cambiando said muchas that cosas. the Donald Trump ha dicho hoy que el bloqueo yemení a Arabia Saudí no está funcionando. Pero en realidad sí funciona. Y está funcionando muy bien para Yemen. So fine for Yemen. Yeah, I mean, the Saudi ships. Sí, es decir, los buques saudíes han cambiado de rumbo. Los que salieron de Yanbu dieron la vuelta y subieron hacia el estrecho de Hormuz. Eso significa que si van a Asia, acaban de añadir un mes al tiempo total de viaje. Ya estaban hablando de un mes y medio, pongamos 40 o 45 días. ¿Eh? Ahora van a sumar otros 30 días. Van a tardar casi 3 meses solo en llegar a Asia. Let me ask you a fundamental question, Larry. Déjame hacerte una pregunta fundamental, Larry. ¿La guerra ha cambiado de forma fundamental el equilibrio de poder en Oriente Próximo o simplemente está acelerando tendencias que ya estaban en marcha? ¿Cuál es tu valoración de la situación actual? Cuando ves que Yemen está saliendo, ya sabes, imponiendo un bloqueo a Arabia Saudí. Arabia Saudí, imagina hasta qué punto han cambiado las cosas. ¿Cuál es tu valoración de eso? Changed so far. What is your assessment of that? Well, I think what we're seeing is we're in a Bueno, time now. creo que lo que estamos viendo es que ahora vivimos un momento en el que Irán es menos un peón de otros países. Y la capacidad de Estados Unidos, por usar el ajedrez como ejemplo, de colocar las piezas en el tablero y decidir qué pieza se mueve y a dónde, se ha visto gravemente limitada. Así que Estados Unidos ya no tiene la libertad que tenía antes. Y desde luego, contaba con un factor de fiabilidad respecto a los estados del Golfo. Pero ahora, incluso todo eso está en entredicho.
Y del mismo modo, muchos de esos países que originalmente confiaban en Estados Unidos ahora miran a su alrededor y dicen, no podemos confiar en esta gente. Nos dicen una cosa y hacen otra. We can't trust these guys. They tell us one thing and they do another. I know that whenever Sé que cada que hablo de la estrategia de Estados Unidos, usted se burla de ello. Y con la administración Trump, usted conoce esa estrategia. strategy. What ¿Cuál podría ser esa estrategia? ¿Me lo podría aclarar? Estoy deseando saberlo. eager to find out. Yeah. But I assume and Sí, pero me refiero no a mí, sino a la audiencia, a la gente. Cuando digo yo, quiero representar a la audiencia, a la opinión pública. En su mayoría creen que existe un establishment en Estados Unidos. Lo llaman el blob, el establishment, el estado profundo o como sea. La pregunta es, ¿cuáles son hoy los verdaderos objetivos estratégicos de Washington? Y han cambiado desde que comenzó el conflicto. And have they shifted since the conflict began? Bueno, todo se reduce a cuáles son tus supuestos. Assumptions. What are your ¿Cuáles son tus supuestos a que se basa su supportadores estáticos? objectives? So in this case, it looks like the assumptions are that Iran is Así que en este caso, parece que las premisas son que Irán es débil, que hay poco apoyo a la República Islámica y que la gente, si simplemente se le da la oportunidad, va a levantarse y a quitárselos de encima. Y por tanto, la política de Estados Unidos consiste en intentar debilitar todo lo posible a las fuerzas de seguridad iraníes para que las fuerzas de oposición puedan establecer un gobierno alternativo y tomar el poder. Ahora bien, eso no va a ocurrir. Quiero decir, basan esto en la idea de que suficientes personas en Irán realmente quieren ir a la playa, realmente quieren llevar bikini y librarse de toda la supervisión de los ayatolá. all the oversight from the gruff Ayatollah. So therefore, they'll work in open subversion. Por tanto, están llevando a cabo una subversión abierta contra el gobierno. El problema para Estados Unidos con ese enfoque es que Estados Unidos se parece mucho a, ya han visto esas películas en las que la mafia entra en la pizzería y dice, oye Giovanni, este mes tienes que soltar el dinero del seguro. Bueno, es dinero de protección, así que Giovanni paga el dinero. O en este caso, MBS compra letras del Tesoro estadounidense. BS permite a Estados Unidos utilizar la base aérea Príncipe Sultán. Y la promesa es, oye, te cubrimos las espaldas, te protegeremos. Luego llega la guerra con Irán, y de repente Irán está bombardeando a los saudíes en sus apartamentos especiales. Special apartments, and all of a sudden. Y de repente ya sabe, usted es el dueño de una pizzería y dice, oiga, estos chicos han entrado y me han quemado el local. Usted dijo que iba a protegerme. Ah, bueno, lo siento. Y eso es, en esencia, lo que le está pasando a Estados Unidos. Estados Unidos prometió protegerlos, no puede protegerlos, y en realidad no puede quedarse ahí y, ya sabe, ahora se va a meter en una lucha prolongada, porque Estados Unidos no tiene la profundidad estratégica necesaria para sostener una lucha prolongada. Eso es lo que mucha gente no está sabiendo apreciar. That's what a lot of people are failing to appreciate. It doesn't seem to me that this No me parece que esta guerra vaya a terminar pronto, ni siquiera en noviembre, diciembre o quizá enero del año que viene. Vamos a seguir teniendo esta guerra. We're going to have this war going on. Is that your Well, assessment? no, I think it's gonna. I think ¿Esa es la valoración? No. 2 to 3 weeks. Creo que en un plazo de 2 o 3 semanas, las circunstancias económicas obligarán a Trump a buscar una solución pacífica, y Estados Unidos hará concesiones, algunas que intentarán mantener en silencio entre bastidores. Pero no veo cómo, tal y como evolucionan las tendencias económicas, y teniendo en cuenta que hay una escasez mundial de diésel y combustible para aviones, este puede ser también un escenario sostenible para Estados Unidos. No creo que lo sea. This is also a sustainable environment for the United States. I don't think it is. The question for the Trump administration. La cuestión para la administración Trump, o quizá duden, de quién va a, ya sabe, resistir más que el otro bando. Y la pregunta sería, en mi opinión, ¿puede Irán sostener una guerra de desgaste prolongada, pese a las sanciones y a la presión militar continua?
o se está acercando a un punto de ruptura estratégica? Esta es la cuestión fundamental ahora mismo. Fundamental question right now. As long as they have ballistic missiles and an ample supply. Mientras tengan misiles balísticos y una amplia reserva de ellos, tendrán el control. Pero si no los tienen, si se quedan sin misiles balísticos, entonces será Irán quien tenga que buscar una rendición. Pero no veo que eso vaya a ocurrir. Creo que será justo lo contrario. Creo que Estados Unidos tendrá que encontrar una forma de rendirse con honor, sin que parezca una rendición. Honorably surrender without appearing to surrender. There was an article in Washington Hubo un Post. artículo en The Washington Post, si no me equivoco. La cuestión, la idea principal o la pregunta que planteaba ese artículo era: ¿ha subestimado Estados Unidos la capacidad de Irán para soportar los golpes y seguir proyectando poder militar? While continuing to project, to project military power. Yes. Sí, absolutamente. Absolutely. Sí, parece que no estoy seguro de eso, Larry. Si la administración Trump quería una guerra continua, una guerra de desgaste, literalmente pensaban que iban a... Wait, it doesn't matter what they want. No importa lo que quieran. Usted pregunta, ¿pueden librar una guerra de desgaste sostenida? Y yo diría que la respuesta es no. Se van a quedar municiones esenciales para continuar estas guerras. Carrying on these wars. Si realmente varios dos bandos pueden decir militar y sistru decisiva, Larry, ¿qué significa realmente ganas en este conflicto? In this conflict. Not dying. No morir, no morir. Sobrevivir a una batalla, a una escaramuza, como quieran llamarlo, y no acabar muerto. Esa es la primera victoria. Primero, resistir la presión de Estados Unidos y no firmar un acuerdo con Estados Unidos en el que cedas el control del estrecho de Hormuz. Creo que Irán está en una posición en la que puede decir, no, estas son nuestras exigencias. Y o las aceptas, ya sabes, o no las aceptas. Veo a Irán muy inflexible. No veo a Irán con ánimo de negociar. Y hoy hemos tenido una pequeña señal de eso, incluso con toda esta puesta en escena alrededor de, ya saben, que supuestamente Estados Unidos iba a hablar y quería una pausa de 10 días. No. No hay absolutamente nada sustancial en eso. Ni Estados Unidos ni Irán están dispuestos a sentarse y dejar pasar 10 días para hablar. ¿En qué medida el conflicto se ha convertido en una guerra económica centrada en la energía, el transporte marítimo y las cadenas de suministro globales, más que en objetivos puramente militares, Larry? Ah, sí. Bueno, lo que has enumerado también son objetivos militares, todo eso. Y me sorprendería que esta fase actual de actividad durara más de un mes. Así que creo que para finales de julio, ya sabes, o la primera semana de agosto, veremos movimientos más desesperados de Trump para salir de esto, porque está atrapado. Podemos entender que la continuación de la guerra gira en torno al estrecho de Hormuz y a la importancia de este estrecho. Y Larry, ha pasado el estrecho de ser una base estratégica de negociación a convertirse en una fractura geopolítica permanente que redefinirá la seguridad energética mundial. Bueno, ya lo ha hecho, ya ha superado ese límite. ¿Qué significa la palabra Hormuz? ¿Es árabe? ¿Es farsi? ¿Es farsi? ¿Qué significa? What does it mean? Hormuz Hormuz es un nombre masculino en persa. No sé si el tipo vivía en esa zona. Se llamaba Hormuz. Ah, vale. Oh, okay. Oh, okay. I didn't know. I didn't know if it was like Bab el-Mandab. No sabía si era como Bab el-Mandab, que significa puerta de la lamentación, o algo así. Lamentation. Something like that.
Es un nombre, no significa nada. As far as I know. If Hormuz meant in, Que yo sepa, si Hormuz significara en árabe o en farsi, estás jodido, entonces dirías, ah, quizá por eso se llama así. Pero no. No sé qué estarán mostrando ahora mismo las noticias, pero es esa hora de la noche en la que debería estar aumentando el número de ataques aéreos de Estados Unidos. Y veremos si los iraníes responden de inmediato o si esperan. Creo que responderán. Mi apuesta es que responderán de inmediato. I think my guess would be they'll fire back immediately. I think the response is going to be immediately. Creo que la respuesta va a ser inmediata, porque están preparados. Están listos para ver la magnitud y la forma en que Estados Unidos va a atacar a Irán. Van a responder atacando a todos esos países del Consejo de Cooperación del Golfo. Supongo que eso ocurriría. Larry, ¿qué lecciones están extrayendo Rusia y China de la campaña militar de Estados Unidos contra Irán? Si uno se detiene a observar lo que está ocurriendo en el conflicto contra Irán, ¿cómo podrían influir esas lecciones en futuras crisis relacionadas con Taiwán o Europa del Este? Bueno, en pocas palabras, que Estados Unidos no es de fiar, que Estados Unidos es militarmente más débil de lo que afirma y de forma considerable, y que una fuerza decidida, con un comandante competente, puede derrotar a Estados Unidos o impedir que Estados Unidos coaccione a otros países para que se sometan a la voluntad de Donald Trump. Por lo que entiendo, Irán ha aprovechado la experiencia que tuvo Rusia en los primeros días de la guerra contra Ucrania. Recordarán el primer ataque contra Israel. Primero enviaron muchos drones para saturar el sistema de defensa aérea. Después atacaron los objetivos con misiles. Y es una experiencia continua que les está ayudando a todos y que comparten entre ellos. Exakt. Inställningen vid beräkning sin palacites ord aun men usens. With tortuin yurder. Este conflicto, Larry, está demostrando que las sanciones están perdiendo eficacia como herramienta de coerción contra potencias regionales o superpotencias. Porque si actúas así contra Irán, ¿cuál sería la reacción de China, por ejemplo, o de Rusia? Las sanciones eran muy poderosas y ahora mismo no parece que sigan teniendo ese tipo de poder. Bueno, es como que a un truco así solo puedes recurrir una vez, quizá dos, pero ahora todos los países ya se han dado cuenta. Dicen, ah, vale, esto no es bueno, yo me voy. Mire, eso es lo que Estados Unidos necesita hacer ahora mismo, salir. Pero como ocurrió con Vietnam, se convierte en un lodazal. Y solo al final, cuando la gente huye hacia helicópteros posados en los bordes de los tejados, ya sobrecargados, que intentan despegar, es un poco lo que podemos ver ahora mismo. Con Estados Unidos intentando encontrar una estrategia de salida que no implique escapar desde el tejado de una embajada. Pueden salir con una declaración, pueden decir algo como, ah, convencimos a Irán de que no persiguiera un arma nuclear, viva, ganamos. Por lo que yo entiendo, Larry, todo gira en torno a la transición de un mundo unipolar a un mundo multipolar, o como dice el embajador Chas Freeman, a un mundo multinodal. Sí, Chas, me gusta mucho cómo lo formula Chas porque, ya sabes, los polos tienen dos extremos. No tienen tres extremos. Son dos extremos. Así que no estamos hablando de múltiples extremos, estamos hablando de múltiples nodos. Los nodos son un concepto mucho más potente, pero todo el mundo dice multipolar, así que, aunque multinodal es un término mucho mejor, cuando hablas en una lengua extranjera también tienes que usar sus palabras, no las tuyas. Es que ya no existe nada llamado diplomacia, Larry.
You see it, Russia does it. Sí, ¿lo ve? Rusia lo hace, China lo hace, India lo hace, incluso Irán lo está haciendo. Así que sigue ahí, disponible. Solo requiere, ya sabe, como se suele decir, hacen falta dos para bailar un tango. Hacen falta al menos dos para hacer diplomacia, dos de bandos opuestos para hacer diplomacia. Diplomacy, two from opposing sides to do diplomacy. Is diplomacy becoming more La diplomacia se está volviendo más difícil porque la escalada militar ha elevado, ya sabe, el coste político de llegar a un acuerdo para todas las partes. for all sides? Right. And- Yeah. and- It is. You still have Lo to es. go away. Aún así, What tienes point que do you irte. have no choice? ¿En qué momento no te queda más remedio que llegar a un acuerdo? Estados Unidos cree ahora mismo que puede crear unas condiciones sobre el terreno que obliguen a Irán a llegar a un acuerdo. Irán, por su parte, cree, ¿sabes qué? Podemos librar esta guerra de desgaste de una forma que debilite a Estados Unidos hasta el punto de que no pueda quedarse y tenga que irse. Y tratarán de encontrar alguna manera de lanzar fuegos artificiales y decir, oh, mirad qué fuegos artificiales tan estupendos. Ganamos. Adiós. Nos vamos de aquí. Así que, ya sabe, la semana que viene y las 3 primeras semanas de agosto, esas 4 semanas después de esta, van a ser importantes, porque las presiones económicas y las presiones militares como una tormenta perfecta van a chocar, y Estados Unidos se va a ver obligado a tomar decisiones muy, muy difíciles. The first time I heard about the war or La primera vez que oí hablar de una guerra o de ataques a petroleros fue durante la guerra entre Irán e Irak. Parece que nos repetimos una y otra vez constantemente y volvemos al mismo escenario. Y ahora no se trata de Irán e Irak, se trata de Rusia y Estados Unidos, de Rusia, de Irán y Estados Unidos. Ya sabe, el estrecho de Hormuz, Bab el-Mandeb, en todas partes. Strait of Hormuz, Bab el-Mandab, everywhere. But the big difference is. Sí, pero la gran diferencia es que en la operación de escolta petrolera del 87 y el 88, Irán tenía una capacidad militar limitada. En realidad no tenía misiles balísticos de los que hablar y desde luego no tenía misiles balísticos avanzados. Tampoco tenía capacidad para controlar el estrecho de Hormuz. Ahora sí la tiene. Esa es una diferencia enorme, enorme. That's a huge difference. How, Larry, ¿Cómo, Larry, ha pasado el conflicto a ser una prueba de capacidad industrial, de producción de misiles, de fabricación de drones, de logística y de reservas de munición, en lugar de ser solo una cuestión de tácticas en el campo de batalla? Lo vimos en Rusia frente a la OTAN, y lo estamos viendo ahora mismo entre Irán y Estados Unidos. witnessing that right now between Iran and the United States? Battlefield tactics really take a back seat. The key is logistics. Ahora las tácticas en el campo de batalla pasan realmente a un segundo plano. La clave es la logística. Y cuando hablamos de logística, puedes proporcionar toda la munición que necesita el soldado para combatir con un sistema de armas concreto. Ya hablemos de un tanque, de una pieza de artillería o de un misil antitanque lanzado desde el hombro. Ya sabe, todas esas cosas se acumulan. Así que hay que dar un paso atrás y preguntarse, ¿existe ahora la posibilidad de alguna vía, llamémosla así, por la que las dos partes encuentren realmente una forma de ponerse de acuerdo y decir, de acuerdo, vamos a poner fin a los combates? No veo que eso vaya a ocurrir pronto. Creo que la ira de la población iraní, por sí sola, basta para alimentar la capacidad de Irán de decir, no nos importa lo que nos hagan, no vamos a retroceder. We're not retreating. Larry, en tu opinión, ¿qué arquitectura de seguridad regional es probable que surja después de la guerra, independientemente de quién se atribuya la victoria? In your opinion? Bueno, no sé qué debería ser y qué será. Quiero decir, lo que debería ser es que Egipto, Turquía, Irán y Arabia Saudí estuvieran todos en la misma sintonía, cantando la misma canción y cooperando.
Thank you. Gracias. Thank you so Muchas much, gracias, Larry, Larry, por estar hoy con being with us nosotros. today. I don't know. No sé si hemos aportado algo de claridad, pero ya sabes. You know, Yeah, I think we discussed very Sí, creo que hemos hablado de cosas muy importantes. Creo que estas cuestiones son fundamentales, pero nos dan cierta comprensión de todo el asunto de la guerra. No se trata solo de Irán y Estados Unidos, de Rusia y la OTAN. En mi opinión, vamos a tener algo con China en cuanto se produzcan estas dos guerras. China, in my opinion. As soon as these two wars, come to some sort of and maybe Llegar a algún tipo de, quizá vayamos a tener 3 frentes de guerra. look, there's Si tienen, miren, si la guerra se recrudece entre China y Estados Unidos, va a ser una guerra muy, muy, muy corta, porque Estados Unidos no tendrá la capacidad de aguantarla. China sí. stick it out. China does. Well, yeah. Sí, exacto, de acuerdo. Gracias. Gracias, Larry. Nos vemos mañana. See you All right, buddy. tomorrow. Yeah. Sí, nos vemos mañana. Adiós. Bye. Bye bye. Bye bye.